En este episodio, dos expertos nos hablan de un proyecto tan novedoso como necesario. Es el primer centro de apoyo para personas en crisis de salud mental de España. Locura. ¿Qué cura la locura? El podcast que derriba mitos y genera conciencia sobre lo que realmente son los trastornos mentales y cómo recuperarnos de ellos. Aquí, personas reales comparten sus experiencias y expertos nos guían con su apoyo y recursos. En este episodio estoy aquí con dos personas, con Adolfo Gangas y con Cheli López. Y que os ha traído aquí un proyecto muy específico a este podcast de salud mental. Adolfo, ¿quieres empezar contándonos tú de qué va este proyecto? Bueno, ¿quién eres tú y de qué va el proyecto? Vale, bueno, buenos días. En primer lugar, gracias Sonia por la invitación en este podcast de locura, que tiene un título ya muy reivindicativo y creo que muy directo, realmente, locura. Y lo que nos ha traído aquí, o de lo que nos gustaría hablar, pues es de un proyecto que hemos iniciado en Almería hace poco más de un año, de un dispositivo público que intentamos un poco pues cubrir una necesidad que veíamos en salud mental. Es decir, trabajar no basándonos tanto en los diagnósticos tradicionales, sino en lo que realmente necesitan las personas, eliminando muchas trabas burocráticas y también eliminando muchas barreras también entre profesionales, los que nos consideramos profesionales, los que se consideran usuarios de esos servicios, o sea, buscando un poco más relaciones horizontales y sobre todo de compañía. También crear un grupo, que creemos que los problemas de salud mental son problemas comunitarios o sociales que nos implican a todos, entonces que podamos participar también como redes de apoyo muchas personas, no solo los profesionales, sino más personas y familiares, etcétera. Después podemos, si acaso, pues entrar en detalle en algunos de estos aspectos. Vale. ¿Y el título, o sea, cómo se llama el proyecto, que no lo has dicho todavía? Se llama Se Me Escucha, SM Escucha. Jugamos un poco con salud mental escucha, pero ya de un modo coloquial decimos Se Me Escucha y nos ha quedado ese nombre de Se Me Escucha. Vale, gracias. Y Cheli, ¿tú cuál es tu papel aquí en esta? Cuéntanos con este proyecto. Bueno, pues a mí me parece, me mueve de manera visceral porque me parece un proyecto precioso, ¿no? Desde el principio estoy en él, doy la formación los miércoles a las personas que escuchan y bueno, soy también voluntario. Y bueno, no sé, yo soy psicólogo de profesión y en su día pues también pasé por dificultades muy serias que las cuento normalmente, ¿no? Que pasé por dificultades serias de salud mental, ¿no? Por locura sin el guión en medio. Sin el guión en medio, vale. Vale, nos entendemos. Bueno, entonces cuéntanos, Adolfo, brevemente de qué trata el proyecto, así de forma simple para que lo podamos entender. Vale, bueno, como dice su nombre, Se Me Escucha, buscamos crear un espacio de escucha, donde cualquier persona que tenga la necesidad de ser escuchada por sus problemas, sus dificultades, lo que quiera compartir, pues en este espacio tenemos reuniones que nos basamos en la metodología de diálogo abierto. Son reuniones grupales de hora y media aproximadamente, donde invitamos a la persona que viene, que puede venir libremente, o sea, no necesita venir derivado por ningún profesional, tampoco necesita pedir cita previa, o sea, se puede acercar cualquier ciudadano cuando quiera, cuando cree que lo necesita. Abrimos todos los días de 5 de la tarde a 10 de la noche. El objetivo es ampliar el horario para más tarde, o sea, que cubra también más horas de la noche, pero bueno, de momento es este horario que cubrimos de lunes a sábado, de 5 a 10. Entonces, libremente se pueden acercar cualquier persona y lo que les ofrecemos son una escucha y un acompañamiento ante esas dificultades en estas reuniones. Y después, si son jóvenes, menores de 30 años, también pueden pasar allí la tarde. Pasar la tarde con otros jóvenes. Tenemos juegos de mesa, futbolín, hacemos talleres,
talleres para jóvenes de música, de collage, de teatro, en fin, de diferentes actividades, o simplemente los jóvenes pueden estar allí y pasar la tarde y hacer, bueno, pues allí hacen amigos y tenemos una terraza, se pueden tomar algo, pueden llevar a un supermercado cerca, compran, se lo toman allí. En fin, también es un lugar, decimos, seguro, sobre todo para personas que a lo mejor no tienen ese espacio, ¿no?, donde ir y quieran sentirse acompañadas. Entonces son esas dos funciones, escucha y acompañamiento. Pero entonces, o sea, ¿no has mencionado hasta ahora que la persona tenga que tener algún tipo de diagnóstico de salud mental? O sea, realmente cualquiera, si yo un día me siento así, baja de ánimos y tal, ¿voy ahí y tengo alguien que me escucha o hay algún límite, digamos? Es libre, de hecho ni preguntamos por el diagnóstico, o sea, como que tampoco nos importa tanto. Si alguien está allí es porque de alguna manera lo necesita o le llena, ¿no?, esa experiencia. Entonces puede ir cualquier persona con diagnósticos o sin diagnóstico, nosotros no le preguntamos, después es cierto que en las reuniones pues nos comentan, pero para nosotros no es es un dato más, simplemente, y hay personas que están allí y que realmente no tienen ningún diagnóstico reconocido, pero que ese espacio pues también les llena o les aporta personalmente, y entonces puede ir cualquier persona sin necesidad de tener ningún diagnóstico. Interesante, o sea, muy abierto, ¿no? Muy innovador. Y Txell, igual nos puedes contar tú qué ocurre en esos encuentros, claro, más o menos así. Como decía Adolfo, realmente hay como dos espacios que no están delimitados como tal, pero son dos espacios bien diferenciados, ¿no? Por un lado está la parte de la escucha propiamente, y luego está esa parte de acompañamiento. Hay una serie de actividades, ¿no? Podrían ser, vamos a decir, dos dispositivos que están en uno, por decirlo de alguna manera. En esa parte de la escucha está inspirado en el marco del diálogo abierto. Esto es una metodología finlandesa que lleva 40 años teniendo unos éxitos brutales en trastornos mentales graves. De hecho, se ideó en Laponia Occidental precisamente porque esa pequeña región, las personas vivían aisladas en sus casas y era muy difícil acceder al hospital de Queropoudas, ¿no? Se llamaba, esa es la universidad, ¿no? Sí. Sí, voy a dejar un comentario aquí solo para la gente que nos escucha, porque he entrevistado a Jordi Marfà. Y entonces él explicaba muy bien lo de diálogo abierto, de dónde viene, cómo funciona y tal. Entonces lo dejo aquí como nota para la gente que nos esté escuchando, que busquen en el podcast, que ahí está la entrevista a Jordi Marfà. Merece la pena. Entonces, porque además ha sido profesor mío y merece la pena. Claro, él lo trajo a España, ¿no? Realmente. Fue uno de los pioneros en aplicarlo en España. Él lo aplicó en la zona de Girona, ¿no? En Badalona. En Badalona. Y Silvia Parravera lo trajo a Madrid, a la UAT. Han sido como dos focos muy importantes en la inclusión. Entonces, cuéntanos un poco, o sea, esos encuentros, digamos, a ver, si llego yo un día y entonces llego y me decís, vale, a tal hora va a haber un encuentro, puedes participar. Es que el apellido de ese Me Escucha es espacio abierto. Y esto significa mucho. Lo de espacio abierto significa que cualquier persona, conforme llega, dentro de estos principios del diálogo abierto hay uno que es la inmediatez, que es atender en 24 horas. Nosotros adaptamos este marco al dispositivo. Entonces, por ejemplo, el principio de inmediatez lo aplicamos perfectamente, porque una persona, pues si llega a las 10 de la noche, pues está cerrado, pero si tiene 24 horas, a las 5 de la tarde ya puede ser atendido en este margen que ahora vamos a ampliar de 5 a 12 por la noche. O sea, que atendemos conforme lleguen las personas. Vale, o sea, si yo llegara a las 6 de la tarde, entonces, ¿qué pasa? ¿Me atiende a alguien y me dice, vamos a sentarnos aquí con otras personas a hablar? ¿O tú vendrás con tus inquietudes, es un espacio abierto, vendrás probablemente con un problema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si viene pues puede ser ansiedad, puede no tener nombre, puede ser una dificultad de pareja, puede ser que estés en crisis psicótica, puede ser a saber, un montón de cosas. Claro. Y ahí te atienden dos personas, dos centinelas. Hay dos personas que están todo el tiempo allí, que son Elena y Emilio,
que están contratadas, y luego hay una serie de personas que somos voluntarios. Y de estas personas, pues siempre te atienden 2 personas, que es otra de los fundamentos del marco, la coterapia, ¿no? Es muy importante que en el marco de diálogo abierto sean al menos dos personas, dos centinelas, nos denominamos las que atiendan. Te invitamos a sentarte, te hacemos un encuadre, como decimos, de cómo es la reunión, del tiempo que disponemos, de que haremos un diálogo reflexivo, que es una conversación entre nosotros que puede resultar un poco raro al principio, pero que luego eso genera más. Somos facilitadores del diálogo. Tendremos una perspectiva de red contigo, es decir, si una sola persona, le estaremos instando a que hable de otras personas, porque sus problemas van a tener que ver con otras personas. Y probablemente... Entonces, o sea, la idea es que yo, o sea, por seguir con este ejemplo, yo llego y entonces estoy como 60 o 90 minutos con estos 2 centinelas que me escuchan y me dan consejos o me dicen algo. ¿Qué me llevo yo de eso luego? Muy buena pregunta. Bueno, primero depende de lo que te pase, pero en principio te llevas contarlo, ¿no? Contarlo y que te escuchen. Por eso es un centro de escucha. Luego, lo que cuentes tendrá que ver con personas probablemente. Uno de los principios que adaptamos del diálogo abierto es que tenemos una perspectiva de red. Esto quiere decir que estamos instando todo el tiempo en la facilitación del diálogo a que nos hable de otras personas y probablemente la invitaremos de alguna manera a la siguiente reunión. A esas voces, a esas familias, y si quiere venir una sola persona y no quiere traer a la red, nosotros siempre mantendremos esa perspectiva de red. Vale. Y te lleva. O sea, que si yo luego me ha gustado y quiero volver al día siguiente y después ya la semana, no hay límite, ¿no? En el uso que puedo hacer. No hay. No, claro. Wow, ok, Sí, se puede ir cuando quieras, las veces que quieras y cuando lo necesites. De hecho, como que no programamos o preprogramamos reuniones, sino va un poco en función de lo que necesite cada persona. Vale. Yo también añadiría lo que decía Cheli, escuchar, eso ya es mucho, pero después un poco poder reflexionar o un poco cómo nos resuena también a los centinelas todo lo que compartes, que eso, bueno, pues nos puede ayudar a todos a pensar también y a sentir y a entender las dificultades que traigas, quizá de otra manera o a lo mejor no lo sabemos, pero el hecho de compartirlas con más personas, que estemos todos un poco en conexión, sintiendo y pensando en esas dificultades, puede ser una manera diferente quizá de ir abordando esas dificultades, incluso de ir entendiéndolas. Vale. Y eso puede ser importante, sin tener que decir lo que tienes que hacer, ni dar consejos, un poco como decías, ¿no, Sonia? Exacto. O sea, no se trata de dar consejos, sino de escucharte más bien y ver eso que resuena, si te puede servir realmente a ti y a tu red, si estás con tu red o con personas significativas en tu vida. Vale, y esto es muy diferente, ¿no? O sea, no sé, yo no sé, ¿tú, Adolfo, eres psicólogo también o qué? Sí. ¿También? O sea, claro, estar en un encuentro donde hay un psicólogo, a veces que pueda haber un psiquiatra también, ¿no? Y que no te dan ningún consejo, que no te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tómate esta medicación, hazlo. Es muy raro. Es raro en el sentido de que no es lo habitual. ¿Puedes explicarnos un poquito más, Adolfo, de por qué no dais consejos? O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Y cómo ayuda a la persona aunque no deis consejos? Claro, yo diría que es raro, pero que es muy bonito, o sea, muy emocionante, ¿no? Cuando una persona puede compartir su historia. Me está viniendo un montón de conversaciones de personas que están yendo a procesos terapéuticos y dicen, pero es que hasta ahora casi como que nadie me había escuchado, precisamente porque en otros espacios quizá está todo el mundo más pendiente de decirle lo que tiene que hacer y no tanto escuchar lo que él necesita. Entonces esa escucha yo creo que eso alivia, como dice también Cheli, pero también cambia y sin darnos cuenta. O sea, cuando uno sale de esas reuniones ya sale diferente a como ha entrado. No le hemos solucionado la vida, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que saldrá con cosas que le sigan resonando, por así decirlo, y va a salir también con otro estado de ánimo.
que eso también puede ser importante. Y eso solo como el principio. Es decir, que si la experiencia le ha parecido que le ha aportado, pues es muy probable que vuelva, y en ese diálogo es un diálogo continuo. No es tampoco 5 sesiones y se acabó. Pueden ser muchas más las que necesite realmente la persona. Entonces, la clave está en que no se interrumpa, yo creo, ese diálogo, y que la persona se sienta acompañada, se sienta escuchada, y eso, de alguna manera, puede ayudar, pero yo diría no solo a la persona que más sufre, que quizás la que ha ido allí inicialmente, sino que esté como sus personas significativas, sus personas importantes también en esas reuniones, ayuda a que se escuchen entre ellos también. No solo que nosotros les escuchemos, sino que se escuchen todos, y eso pues entonces ya amplifica como los beneficios, ¿no? De decirse cosas que nunca se han comentado, y que es un espacio donde salen y donde se les permite hablar, porque quizá en su vida diaria, en su casa, lo que sea, ahí surgen otras emociones. Nuestro papel como facilitadores en estos encuentros es que puedan hablar, que puedan dialogar de otra manera cuando el diálogo ya está como muy roto en algunos casos, o no existe. Tan siquiera, ¿no? Entonces, que puedan escucharse de verdad, ¿no? Que somos una sociedad en la que no nos escuchamos tanto. Escucharse, respetarse también, entender las razones de cada uno, ver que todo el mundo tiene sus razones, pero poder llegar a entenderlas también. Ese sería un poco el objetivo. Vale, y entonces, hablando de resultados también, ¿no? Porque claro, esto es un proyecto muy innovador. Yo también, una de las intenciones de hacer esta entrevista es a ver si inspiramos a otra gente a llevarlo a otras ciudades y tal, pero claro, para eso hay que ver un poco qué está aportando. Ya sé que lleváis un año, que no es tanto, pero podéis hablar un poquito de los resultados que veis. No sé, Adolfo, igual tú que estás como más en la parte de la universidad y la parte del proyecto, y luego Txeli lo puedes complementar, ¿cuáles son los resultados más importantes que veis? Pues, bueno, resultados que hayamos evaluado, aún no hemos hecho una evaluación exhaustiva. Hemos pedido, de hecho, un proyecto al Ministerio de Educación y Ciencia, que si nos lo conceden, para los próximos 3 años, con un equipo además internacional, vamos a intentar evaluar los resultados de un modo sistemático, donde además estará Txeli como muy implicado también en ese proceso. Entonces, resultados, vamos a decir, científicos, entre comillas, aún no tenemos, pero sí que esto no implica que tengamos ya muchas experiencias, ¿no? Y muchos resultados vividos de lo que nos comentan las personas y de lo que les ha ayudado. O sea, de algunas personas que incluso han estado en lo que se denomina crisis psicótica, y en otras ocasiones haber ido al hospital y preferir venir a Se Me Escucha y pasar ahí un poco como esa experiencia. Hemos tenido ya varias personas, y ha salido bien, en el sentido que hemos podido contener pues en una semana o en unos días esa situación como muy, muy difícil, que si no estuviese abierto Se Me Escucha hubiera acabado en ingresos hospitalarios, como fue en el historial previo. O sea, porque muchas personas sí que tienen historias previas de ingresos y de intentos autolíticos, etcétera, ¿no? Entonces, esas experiencias las hemos vivido, ¿no? En Se Me Escucha, y sabemos que se puede contener emocionalmente a la persona en momentos difíciles. Tampoco queremos decir que sea la panacea y que para todo el mundo podamos llegar, pero en algunos casos sí que hemos llegado, y eso creo que es un resultado importante. Y después otras personas que somos un poco como su red también, como su acompañamiento, o sea, que siguen sus procesos en el hospital o en otros psicólogos, o a lo mejor solo somos nosotros, pero somos como su red de apoyo, donde pues estas reuniones emocionalmente les sirven, ¿no? Y además hay personas como que lo están interiorizando. Al principio era un poco más difícil de entender para algunas personas qué les puede aportar esta escucha. Necesitas un poco vivirlo para entenderlo, pero cuando lo empiezas a vivir, empiezas a darte cuenta que eso tiene utilidad, y hay muchas personas que repiten. Y después
de las personas que están en el centro a diario, ¿no? Que están en esta zona más de acompañamiento, en este otro programa, pues también un poco ahí hay muchas personas que les ha servido para crear red. También es cierto que se han generado conflictos, que estamos intentando un poco que aprendan también a afrontar esas dificultades de otra manera, pero también hemos incorporado estas escuchas que también las han interiorizado, ¿no? Como una manera de ayudar, de dejarse también ayudar, porque muchas veces tampoco como que no nos queremos dejar ayudar. Sí. Entonces, cuando ves que no es ni impositivo, que es todo voluntario y que hay mucho respeto por todo lo que se comenta, que lo que se dice allí no sale de allí, que intentamos no hablar de las personas sin las personas, es decir, muchos principios que son como muy importantes, eso genera un contexto diferente y las personas se sienten como en un lugar seguro, precisamente para compartir cosas que quizá le cueste más en otros espacios. Que no hay... Y más o menos, o sea, ¿cuántas personas han pasado por ahora, hasta ahora más o menos por el proyecto? Pues tenemos contabilizados unas 70, 80 aproximadamente, personas distintas. Y después sí que hay pues un grupo de unas 10, 12 personas que suelen ir habitualmente, o sea, que están allí todos los días, pero en total unas 70, 80 personas. Vale. Y tú, Cheli, o sea, ¿cómo ves los resultados? No sé si hay algo que puedas complementar a lo que ha comentado Adolfo, también con esta historia que tú tienes, ¿no? De que también fuiste usuario en su día sin diálogo abierto, ojalá de otra forma. Sido el diálogo abierto o un lugar como este. De hecho, estoy acordándome sobre la marcha de mi última crisis, ¿no? Ya hace más de una década. Y me estoy acordando de que si hubiera existido un dispositivo como este que está inspirado en las casas de crisis, pues hubiera sido, vamos, me hubiera tirado de cabeza ahí de púa, como decimos en Almería, a que me ayudaran, ¿no? Y no, esto no existía, ¿no? Y lo vivo con mucha ilusión. De hecho, estoy recordando, ¿no? En un acompañamiento, bueno, me vienen varios a la cabeza, pero uno que ha nombrado Adolfo, ¿no? Contuvimos o ayudamos a contener una crisis, ¿no? Pero por la manera de estar que se tiene en este dispositivo, respetando el marco, adaptándolo y estando para la persona en un acompañamiento, invitando a su red, se consiguen más resultados que vamos a decir que con privación de libertad o con fármacos, contención, con fármacos, etc. Por lo menos es donde a mí es lo que a mí me mueve. Y esto me gustaría profundizarlo un poco, porque yo no sé si sabéis, mi hijo tuvo varios brotes psicóticos, entonces, bueno, con el primero yo me asusté tanto que llamé a la policía, porque no conseguíamos que fuera al hospital, entonces yo ya no podía más, entonces llamé. Claro, yo ahora me imagino, a ver, el estado de mi hijo teniendo un brote psicótico, ¿no? Con lo que significa de una excitación muy alta, de pensar que te están persiguiendo, de no parar un momento tranquilo, que a él le costaba escuchar, estaba como en un monólogo, o sea, agitación a todos los niveles, ¿no? Y ahora yo me imagino eso, calmarlo con dos personas que te están hablando. O sea, es que no me lo puedo ni imaginar. Claro, yo también entré la primera vez en esto de no, claro, es que tiene que venir la policía y tiene que ser con la fuerza porque no concebía, ahora ya concibo otra cosa, pero en su momento no concebía que eso se pudiera bajar de otra forma. Entonces, no sé, igual, Cheli, ¿me lo puedes explicar? De ¿qué sucede cuando alguien entra en un estado así súper agitado? ¿Cómo conseguís que baje? Digamos? Estaba hablando de tu hijo y me estaba viendo yo a mí mismo porque yo me estaba describiendo, es decir, claro. En ese momento sí sabemos qué es lo que hace que aumente, ¿no? O sea, que ese malestar aumente, que esa dificultad aumente y normalmente lo que se viene haciendo clásicamente y lo que nos sale un poco a las personas en general de manera natural, porque yo he tenido otros familiares que también han pasado por esto y a mí me ha pedido mi madre, ingresa a esta persona, ¿no? O sea que no sabemos cómo manejar, porque lo que intentamos hacer de primera es confrontar, ¿no? O como esto no es así, lo que estás diciendo no es real. O parar, claro, ¿no? Para esto. Que pare. ¿no? Y
¿qué es lo que hace, por ejemplo, no sé, clásicamente, o qué hace un fármaco? Intentar silenciar toda esa sintomatología. ¿Qué hacemos, qué hacemos aquí? Pues escucharla, escuchar todo el diálogo, que puede implicar muchas cosas. ¿Qué pasa? Que cuando ya la cosa, vamos a decir, se ha ido de madre, pues claro, pero si esto al final es una filosofía que este cambio implica que las personas también cambiemos, es decir, todas las personas que nos formamos en diálogo abierto, o sea, el entorno, que el entorno cambie. ¿Qué pasó en Laponia? Pues que cambió toda la estructura, ¿no? Tienen unas tasas de recuperación no solo por los dispositivos, no solo porque vayan a las casas el psiquiatra, el psicólogo y hagan, no, sino porque hay un cambio cultural, hay un cambio en la manera de... Sí. Y en lugar de silenciar, escuchamos desde una posición de amor y en el sentido, yo lo llevo al amor, ¿no? Pero es como hacer que la persona esté realmente como en casa cuando eras pequeño, en ese momento que dices, estoy en mi hogar, estoy en este sitio. Ese es uno de los objetivos en los que nosotros que los acompañantes, los centinelas, en este caso los facilitadores de una reunión de diálogo abierto, tienen que conseguir que esa persona y su red se encuentren, puedan. Y normalmente las personas responden muy bien, aunque estén en pleno apogeo. Pero en un par de horas, o sea, en un par de horas consiguen cómo bajar. Claro, no, o sea, ahí has dado la clave. Aquí estos son procesos largos, lo que pasa es que hay un trabajo para la red y para las personas que está relacionado con el principio estrella del diálogo abierto, que es la tolerancia y la incertidumbre. Conseguir aplazar la reunión, dar pasos, no dar soluciones, esperar, o sea, al final, de alguna manera, la crisis te cae, todas las crisis te caen, y en ese momento estás todos unidos y aguantando, ¿no? Si estuviera aquí Silvia Parravera, diría que la crisis es un fracaso del entorno. Claro. Yo también ahí añadiría, cuando una persona está mal, lo que está sufriendo, hay que escuchar ese sufrimiento, ¿no? Escucharles. Lo está diciendo a voces, incluso literalmente, lo mal que está. Si nosotros intentamos pues decirle todo lo contrario, no lo estamos escuchando. Claro, lo que pasa es que se necesita una traducción, porque al menos mi hijo, por ejemplo, él no decía estoy mal, estoy sufriendo. Él decía, no sé, soy Jesús y he venido a salvar el planeta, es la Tercera Guerra Mundial. O sea, claro, si te dijera estoy sufriendo, ayúdame, pues a lo mejor ahí sí que muchos familiares podrían, ¿no? Pero se necesita esa traducción, de decir, es que lo que me está diciendo no tiene ningún sentido, y alguien que venga y te dice, sí que tiene sentido. Escúchalo, ¿no? De esta otra forma, y entonces verás el sentido que hay. Pero me interesa esto, no sé si alguno de los dos lo podéis desarrollar. Yo, claro, como familiar me interesa mucho esto que has dicho de que es, ¿cómo lo has dicho, Cheli? De que es que es una crisis, o sea, es un fracaso del entorno, una crisis. Es un fracaso del entorno. Al final estamos acostumbrados a mejor una crisis, a lo mejor, por ponerte un ejemplo así que se me ocurre, por ejemplo, a lo mejor en Jamaica eso mismo no es una crisis y en España, en Almería, es una crisis, ¿no? Y se arma un revuelo. Dependiendo de cómo la cultura, las personas vivan ese hecho y le acompañen a la persona que tiene derecho a entrar en crisis, pues nosotros no entendemos que tenga derecho. Normalmente culpamos a la persona de ese lenguaje, ese diálogo que nosotros no entendemos, intentamos silenciarlo. Pero ese diálogo, como tú medio has propuesto un poco ahí, cuando vamos tirando de ese hilo, ese diálogo tiene mucho más sentido y llega a tener una lógica, ¿no? Yo pienso en personas que a lo mejor han sido abusadas, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo. Y claro, esa sintomatología al final son ecos de ese abuso y tienen o bullying, ¿no? En el colegio o una... Esos ecos están dando un diálogo que vamos a entender que se ha ido de madre, por decirlo de alguna manera, y que nadie entiende. Sí, que ha explotado, ¿no? Pero bueno, es porque había algo, ¿no? Ahí que se iba acumulando. Claro. Yo me acuerdo que mi hijo, una de las cosas que decía, porque yo sé que veía, incluso en su primera crisis, yo decía, pero hay cosas que dice que tienen mucha lógica. O sea, dentro de toda su locura y tal, había cosas, y él decía, por ejemplo, claro, llevo toda la vida o sea, tragándomelo todo, y ahora que exploto os sorprendéis.
Y era verdad, o sea, él en toda su vida nunca habló de sus emociones, de lo que le pasaba, y ahí fue como, ¡buah! De repente sale todo, 20 años, ¿no? 20 años de callarse, de comerse las emociones. Entonces ahí sí que, para mí sí que tenía mucho sentido, pero claro, yo no tenía alguien que me ayudara a sostener esa intensidad, ¿no? Porque es muy intenso también. También Entonces, es cierto que es muy difícil cuando eres red y parte, o sea, y madre, y estás implicado y con una historia mucho tiempo, ¿no? Por eso yo creo que también el papel de los facilitadores, que es más claro. fácil un poco encauzar, por así decirlo, el diálogo cuando hay alguien que te lo facilita que cuando, bueno, ya hay una historia detrás y Sí. muchas cosas, ¿no? Que eso hace que explote rápidamente. O Mm. sea, que yo también creo, vamos, entiendo que eso ocurra y nos ocurre a todos nosotros, con ciertas personas, pero Claro. con otras lo podemos hacer mucho mejor. Claro, con la distancia ayuda muchísimo. Ujú. Pero entonces, ¿cómo lo definirías, Adolfo? O sea, ¿cómo? Porque hemos hablado un poquito de cómo ayudáis a la persona, la escucha ayuda a calmarse, a que tal, y cómo ayudáis al entorno. O sea, que ayuda hay para el entorno para que luego podáis decir, pues mira, esta familia ha sido capaz de sostener esto mejor, ¿no? Esta crisis. Claro, pues el entorno solo que escucha a la persona, eso ya es un cambio radical, porque normalmente ya cuando ya están en una fase como muy aguda, ahí ya nadie se escucha, o sea, ni unos ni No, otros, no, ¿no? no. Entonces, poder tener ese espacio de volver a escucharse, aunque sea mínimamente, eso ya es un cambio también muy importante para el entorno y para la persona. Porque, Uh-huh. como decíamos, yo al menos creo que estos problemas tampoco se generan solos, pero tampoco se solucionan solos. O sea, Claro, claro. necesitamos pues ese acompañamiento, ¿no? De muchas Uh-huh. personas. O sea, Pero entonces tú, por ejemplo, ¿cómo explicas? O sea, porque yo esto lo he oído muchas veces de familiares, ¿no? Y yo lo tuve también esto. Claro, las cosas que están diciendo no tienen ningún sentido, ¿no? Que han puesto micrófonos, nos están escuchando, no tiene sentido. Entonces, claro, tienes el impulso de decir que no es verdad, que eso no está pasando, que no sé qué. Y tú lo que estás, o lo que estáis diciendo vosotros es hay que escuchar y darle la razón de si es verdad, hay micrófonos por todas partes o... no, que quizá no tanto entrar si es verdad o no es verdad, ¿no? Sino ver un poco qué necesita la persona, ¿no? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué está tan alterado? Y a lo Uh-huh. mejor necesita simplemente que estemos allí sin decirle nada, incluso. A lo mejor no necesita tampoco nuestro Hmm. discurso. Es entender un poco más la emoción de la Vale, es un persona. poco como intentar ver qué hay detrás, ¿no? De esas palabras poco lógicas, a lo mejor de, nos están escuchando, va a estallar la Tercera Guerra Mundial, decir, entiendo que Claro, hay eso algo es, que te da miedo, ¿no? claro, Y entonces guiar como, darle espacio para que pueda expresar eso que a lo mejor no está pudiendo expresar de forma clara. claro, yo entiendo, como dice Sonia, eso es muy difícil, es un lenguaje como simbólico, podríamos decir Claro. también. Y captarlo, pues nosotros tampoco, muchas cosas no las entendemos, Mm, ¿no? Pero no es tanto para criticarlo, sino para entender pues ese malestar, ¿no? Y que sienta que le estamos acompañando y tampoco le estamos juzgando ni criticando y que nos tiene allí un poco para lo que necesite. Y que le ujú, vamos a estar, a lo mejor incluso en silencio. Ya digo, hasta los silencios son muy terapéuticos, ujú. realmente. Pero claro, también la importancia de estar, De ¿no? estar, Que sí, eso sí, es lo que sucede mucho. Bueno, ya lo sabéis vosotros, los trastornos mentales suelen ser muy solitarios. Luego la gente, e claro, incluso el entorno, a veces hay familiares que están, pero no están, porque no están claro, en contacto, ¿no? Por todo el miedo que nos genera y porque no sabemos hacerlo. O sea, yo la claro. primera también, ¿no? Claro, yo diría que también hay un espacio psicológico, que somos las personas, pero también hay incluso un espacio físico. Cuando uno está en su Mm, habitación y no sale y no sé qué, bueno, pues que esté en otro lugar, como también eso puede ayudar, realmente, ¿no? ujú, O sea, a veces son varias cosas, no solo una cosa, pero, pero como ampliar la red de posibilidades de entender y de acompañar a esa persona, ¿no? Y saber que nos está diciendo, bueno, o nos quiere también decir muchas cosas, ese malestar, aunque no lo entendamos. Entonces, yo sí. entiendo que es como, a veces son como frecuencias de radio, que no pillamos la Mm, frecuencia de radio. No es que no ujú. esté emitiendo mensajes, Claro, es que obvio, no lo obvio que está captamos. emitiendo, ¿no? Lo vemos que está emitiendo. O Claro, como si hablara en chino, ¿no? Y tú de repente, pues ese idioma no lo entiendes, pero tienes claro, que intentar descubrir, vale, claro, qué está diciendo, ¿no? Traducir claro. lo que está Y diciendo. después también en todo este lenguaje que puede ser difícil de entender,
pues eso tampoco a veces es el 100% de lo que dice. O sea, en medio de todo eso también dice cosas muy coherentes. A lo mejor Exacto. las cosas pueden centrarse en eso que está diciendo, ¿no? Y lo otro, pues no lo entendemos y lo podemos decir directamente, que no entendemos lo que nos quiere decir. Pero sí que a lo mejor hay algo que en todo eso entendemos y sobre eso sí podemos dialogar. También es un poco, pues bueno, y ser honestos con nosotros mismos, incluso si no lo entendemos, decirlo. Claro, es una forma completamente diferente, ¿no? de ver lo que es la enfermedad mental, ¿no? De verla con mucha más humanidad, con algo que ha pasado, ¿no? Que le ha pasado a esta persona que está intentando comunicar. Claro. O sea, ¿vosotros qué definición tenéis de un trastorno mental? O sea, sí. ¿Cómo lo explicaríais? Yo, cuando oigo la palabra enfermedad mental, me vienen las palabras de Sass, que dice que la enfermedad mental ni es enfermedad ni es mental. Es verdad. Muy de acuerdo. Pero cuéntanos un poquito, a ver qué quieres decir. Sí. Yo creo que hay dificultades. Tenemos dificultades. Dificultades que tienen que ver con nuestro entorno. Por lo que sea, puede haber dificultades a veces de maltrato, a veces de no reconocimiento, o sea, de estar ahí y ser como invisible. De una separación amorosa, un divorcio de los padres, o sea, la vida está llena de dificultades. De muchas dificultades y cuando tenemos estas dificultades intentamos hacer cosas, pero muchas veces pues lo que hacemos no nos ayuda, incluso nos mete como más en bucle de lo que estamos, ¿no? Es un poco como cuando, no sé, tenemos un problema y dices, pues no quiero pensar en él, pues probablemente pienses aún mucho más. Entonces entramos como en bucles, en muchos bucles, ¿no? En muchos bucles personales, pero también interaccionales con los demás. O sea, y en bucles que con las otras personas ya no dialogamos, ya son voces o ya son cualquier cosa que te diga ya te genera una emocionalidad muy alta. Entonces hay mucha incomunicación. Yo al final creo que lo que hay detrás de los problemas, que son problemas de salud mental, es sufrimiento, es incomunicación, es soledad y sentirse un poco perdido, ¿no? Invadido por muchas cosas donde uno está, como se dice también, en esa situación de túnel, ¿no? Que parece que no hay realmente como más perspectivas. Claro. Sí, y es como yo lo he observado con mi hijo como un basta ya, ¿no? Como si el cuerpo dijera y el cerebro también dijera ya está. O sea, yo vivir de esta forma que he estado viviendo hasta ahora ya no lo puedo hacer más y entonces como a la mierda todo, ¿no? Así, o sea, porque es así, es una explosión de todo y entonces todo se destruye, ya nada se mantiene en pie y desde ahí luego puedes con suerte puedes empezar a construir, ¿no? Yo observo a mi hijo ahora y digo, wow, se está construyendo de nuevo, ¿no? Sabiendo poner límites, diciendo lo que siente, o sea, eso está convirtiéndose en otra persona realmente, más sana que la que era antes. Seguro. Pero, es un proceso, ¿no? Como también decía antes Cheli, o sea, lleva tiempo reconstruirse, incluso uno mismo. Al final es cierto que nos tenemos que reconstruir también y eso no se hace fácilmente. Sí, y a ver, una pregunta, y luego ya tenemos que ir cerrando, pero una pregunta, o sea, el tema de la medicación, porque bueno, salud mental y medicación siempre van juntos y hay mucha gente que tiene muchas preguntas sobre esto y oigo a muchos familiares decir, no, claro, la medicación se la tiene que tomar, es de por vida, o sea, que hablan con un lenguaje como muy radical, ¿no? De esto es así y es la verdad absoluta y ya está. No solo familiares, médicos y psiquiatras también, que ya te condenan para toda la vida como, no sé, como si fueran Dios, claro, que ya lo saben, ¿no? Lo que te va a pasar. ¿Vosotros cómo lo gestionáis el tema de la medicación? ¿Qué posición tenéis con respecto a eso? Bueno, sí, Cheli, ¿no? ¿Sí? La medicación genera un estado alterado de conciencia diferente al estado que hay, ¿no? Realmente las medicaciones, aunque se lleva buscando muchísimo tiempo como si hubiera una causa estructural y que se pudiera corregir con una medicación, todo eso se ha demostrado que eso es no funciona. No funciona, no hay una dopamina, que nadie, o sea, 3 cerebros iguales, uno medimos la dopamina y todos tienen la misma dopamina y uno está en crisis psicótica, otro en depresión y otro tan campante. Entonces se sigue
bueno, no sabemos muy bien por qué, ¿no? Sabemos que la industria farmacéutica es la segunda industria después de la armamentística más potente, pero realmente no sabemos, sabemos que los fármacos pueden ser una solución momentánea, como temporal, claro, ¿no? yo Sí. soy tímido y me bebo 2 cervezas, pues a lo mejor soy capaz, Pues ya no eres tan tímido. pero no me va a quitar la fobia social, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé cómo, me parece como un ejemplo así muy, que pueden contener, pueden ser solución pasajera, temporal, pero no hay una raíz que un fármaco No. es el tema, ni es enfermedad, Claro. bueno, Claro, y es está bien mental. que lo podamos decir también, ¿no? O sea, que no solucionan realmente el problema de raíz y que generan otros problemas, porque yo lo he visto con mi hijo, ¿no? Y a veces doy este ejemplo que es un poco bestia, pero bueno, a veces lo doy, es como si tú entras al quirófano porque te ha roto el brazo, entonces, ¿no? Sales del quirófano, te han arreglado el brazo, ya no está roto, pero de repente te han cortado media pierna, ¿no? Y para mí era así, o sea, yo cuando vi a mi hijo dije, claro, unos síntomas ya no los tiene, pero es que tiene otros. Y esto no es vida, ni él ni nadie quiere vivir, ¿no? Deprimido ahí en la cama tirado, o sea, no le han solucionado el problema, le han creado otro. Entonces también poderlo ver así, ¿no? Porque yo creo que hay demasiada fe muchas veces en los medicamentos y hay que empezar a cuestionarlo un poco, ¿no? Pero pueden ayudar, Sí. ¿eh? Ojo, una cosa también, hay muchos tipos de fármacos, Claro. están los neurolépticos, están los llamados ansiolíticos. Quiero decir, en un momento puntual, por ejemplo, creo recordar, ¿no, Adolfo, que en Finlandia lo que se solía recetar y de manera voluntaria, que esa era la diferencia, ¿no? Que las personas decidían si querían o no, salvo una cosa incontrolable, ¿no? Que era una hospitalización a fuerza, decidían, ¿no? En Laponia si querían tomar, y normalmente solían ser benzodiazepina y de una manera programada para la retirada, ¿no? Los neurolépticos casi nunca se solían recetar, ¿no? Los mal llamados antipsicóticos, ¿no? Pero bueno, que realmente depende del uso. Yo creo Sí, no, yo tampoco no estoy en contra, claro. Mi hijo sigue con una dosis pequeñita de medicación y le ha ayudado y tal, pero sí que estoy a favor de cuestionar un poco más, de no tener una fe ciega, sino de cuestionar, decir, ¿qué le están dando a mi familiar? ¿Qué efectos está teniendo? ¿Hay alternativas? Esto de verdad ayuda, o sea, cuestionarse un poco más, ¿no? Claro, es un tema muy, bueno, primero muy polémico, ¿no? Y que tiene muchísimas aristas, yo creo. Vamos, uno, un poco, como decía Cheli, la medicación es simplemente sintomática, o sea, no cura, te puede aliviar un síntoma, ¿no? Como si tenemos, no sé, pues fiebre y nos tomamos algo para que nos baje la fiebre, pero no nos está matando un virus, si es un virus lo que nos provoca la fiebre, ¿no? Aquí ni son virus tampoco, pero simplemente, bueno, que uno no duerme, que está muy alterado, que lleva 3 días muy agitado, bueno, a lo mejor se puede tomar algo y eso le tranquiliza, Le ¿no? tranquiliza. No quiere decir que le vaya a solucionar. ¿De dónde venía esa intranquilidad? O sea, lo que le haya provocado, ahí no va a entrar. Simplemente actúa a nivel sintomático, pues bueno, te altera la conciencia y no va a la raíz. Pero bueno, te puede ayudar en algún síntoma si esto puede ayudar en algunos casos, que en algunos casos sí que lo puede hacer. También yo creo que es muy importante lo que dice Cheli, lo que se está diciendo, que la medicación tampoco puede ser impuesta, debería ser siempre como hablarse también de la medicación y respetar mucho también los deseos de las personas. Y lo que hacemos con la medicación es imponerla, y esto aún genera más malestar, pues te lo tienes que tomar incluso clásicamente. O engañan, ¿no? Para te la ponen en la comida, no sé Todos qué, o los sea. esfuerzos son para que te lo tomes, o sea, todo lo que se hace es para que se lo tome, y si no se lo toma, pues ya se le inyecta y ahí ya está, ¿no? Eso ya es otro tema muy cuestionable también. Estamos imponiendo como decisiones que no se están hablando, y creo que eso también es como muy grave, y entiendo ese malestar. O sea, te generan unos efectos secundarios, te lo están imponiendo. Claro. Ya no se dialoga sobre eso. Y al mismo tiempo, si no hay ninguna alternativa, porque no te están ofreciendo, el sistema de salud no te ofrece ninguna alternativa, o sea, es obvio, ¿no? Que no puedes decir, no, pues que no se la den y entonces, ¿y qué haces? Claro. Es muy complejo también. Pero con alternativas, yo creo que ahí sí, ¿no? Ahí sí puede funcionar. Ese es otro aspecto muy importante, ¿no? Porque parece que si se toma la medicación ya está
estamos como cumpliendo todos. Ya está, por lo menos ya está siguiendo un tratamiento. Y ya digo, esto es algo sintomático, no estamos tratando, estamos aliviando como mucho algunos síntomas. Y después está, creo que también el efecto de la cronificación y de la sobremedicación. Claro. Y al final, pues es que encima no es que te tomes esto unos días puntualmente, sino ya de por vida, ¿no? Como se está haciendo. Y entonces estamos cronificando a las personas y quizá, como dices, bueno, le podemos quitar, en el mejor de los casos, que son todos, en el mejor de los casos, algunos síntomas, pero también le estamos generando otros. Y le estamos quitando mucha emocionalidad, le estamos quitando vida en general, ¿no? Sí. Y vida, y yo diría incluso, ya no metafóricamente, sino en años de vida también. No, sí. Que va asociado a muchas cuestiones, ¿no? También. Bueno, y muchas capacidades que dejas de tener porque te estás medicando. Sí, bueno, yo es un mensaje que intento darlos también, o sea, de lo peligroso que es creer que la medicación sana, ¿no? O sea, que seamos conscientes de eso, de que no sana y entonces, vale, pues si no, esto no sana, voy a tener que seguir buscando a ver qué es lo que sí que sana, ¿no? Claro, y aquí en el podcast estoy entrevistando a mucha gente que han hecho ese recorrido, ¿no? Que ellos empezaron a cuestionar. Pero claro, si tú tienes todo un entorno que te está diciendo estos crónicos para siempre, olvídate, es muy difícil decir, no, voy a buscar soluciones. Pero bueno, vosotros las estáis proponiendo y me fascina. Ya vamos acabando, pero ¿es el único centro que hay así en España? ¿Sois los primeros o sea, o hay algo así similar o cómo es? De carácter público creo que sí. Vale. Creo que sí, ¿no? No sé si a lo mejor a nivel privado puede haber algo más, pero esto sí que, bueno, es un centro de carácter público, o sea, financiado por la Consejería de Salud, también es un servicio gratuito, por tanto. Claro. Y creemos, en cualquier caso, que yo conozca, no hay más, aunque, bueno, hay experiencias que se parecen, ¿no? Pero un poco siguiendo principios de diálogo abierto, en fin, con un horario pensado para jóvenes, una filosofía un poco como más o menos hemos intentado aquí pues esbozar. Creemos que no, pero es probable que se abran más. De hecho, la propia consejería pues está un poco también interesada en ver esta experiencia, qué resultados tiene, y quizá pues se pueda trasladar a otras provincias. Y eso sería un poco lo deseable. Sí. E incluso yo añadiría, ¿no? Pues, por ejemplo, en la estrategia del Plan de Salud Mental 2025-2027, que se ha aprobado hace poco, se empieza a hablar de casas de respiro, centros de crisis. Claro. Entonces, casas de acogida, porque claro, es que eso es algo nuevo en España, no en otros países. O sea, también es cierto, lo que hacemos nosotros puede ser nuevo aquí, pero no es nuevo en otros países. No, ya existe en otros países. Sí. Lo triste es que no exista en España todavía. Claro, y bueno, Adolfo, me imagino que si alguien nos está escuchando y tiene como el impulso de yo lo quiero traer a mi ciudad, me imagino que os pueden escribir, ¿no? Y vosotros les orientáis también, ¿no? Que es parte del proyecto también, de que esto crezca. Sí, nos pueden escribir a través de Instagram. O sea, poniendo SM Escucha, ahí nos pueden escribir. Vamos a dejarlo todo aquí debajo de la entrevista para que os puedan contactar fácilmente. Después tenemos un blog que se denomina incluyete.blog. Es un blog que hemos puesto en marcha hace 7 años, con varias experiencias, y una SM Escucha. Ahí también pueden tener más información y nos pueden escribir por ahí. Y después, a través de la Universidad de Almería, si ponen Adolfo Cangas, ahí aparece también mi contacto en la Facultad de Psicología. O sea, que nos pueden escribir o contactar con nosotros de varias maneras. Perfecto, muy bien. Bueno, ya acabo con una pregunta y siempre es la misma, entonces os la hago y si queréis puedes contestar primero Txell y luego Adolfo. Para vosotros, así como expertos, digamos, bueno, Txell, tú lo has vivido en persona, es diferente, pero ¿cuál es el mayor regalo de un trastorno mental, de una crisis mental? Pues te voy a contestar sin pensarlo mucho, porque para mí el mejor regalo que tuve en una crisis se parece a algo que has dicho tú en la entrevista, que es la conexión con algo mucho más profundo y un cambio interior muy grande gracias a ese proceso. Las crisis son oportunidades. Cuando pasa una crisis en una sociedad, puede ser el hundimiento o puede ser el ápice del cambio, ¿no? Para mí sería como la vuelta, ¿no? La vuelta al calcetín. Es como el cambio para mí me cambió de una dirección
a otra completamente diferente en la vida, gracias a haber pasado por esa crisis. Lo que sí es que el acompañamiento en esa crisis si yo pudiera volver atrás con una varita mágica, lo haría. Supongo que dirían lo mismo, ¿no? Irías 40 años atrás, o trepanaciones, o 60 años atrás, ¿no? Digo que parece que avanzamos. Vale, gracias. ¿Y para ti, Adolfo? Sí, a mí me estaba recordando algo que decimos mucho en las reuniones de Se Me Escucha, que todas las reuniones son como un regalo que nos hacen las personas cuando se abren y nos comentan pues esas dificultades, que no sabemos si a ellos les ayudan, pero a nosotros, yo por lo menos en mi caso puedo decir que me ha transformado. Escuchar muchas historias te hace pensar también sobre ti mismo, sobre lo que es la sociedad en la que vivimos, sobre lo que es la vida, lo que es importante, lo que es el sufrimiento. Y yo ahí sí que me siento como que nos dan un regalo. Todas las conversaciones que hemos tenido con todas las personas que han sido como un aprendizaje, ¿no? Para mí, por lo menos. Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias por ser, sobre todo Adolfo, por ser pionero, que ya sé que cuestan las cosas cuando son nuevas, y yo espero que haya mucha gente que se inspire, porque lo que decía Txeli, ¿no? Claro, con un acompañamiento así te cambia la vida realmente, a los familiares, a los que lo pasan, o sea, a todo el mundo, ¿no? Claro. Bueno, así yo para finalizar, si me dejas también, quería decir que esto es un proyecto colectivo, donde cada uno tenemos un papel, ¿no? Está el grupo de investigación, como decía Txeli, que ahí somos como 10 personas que colaboramos en este centro con diferentes perfiles. Está Faizen, que como institución pues ha creído en esto y lo ha puesto en marcha, y personas, en particular pues Andrés López, un psiquiatra que tenemos mucha relación con él, y después en Almería muchas personas que también nos están apoyando y que están creyendo en el proyecto, ¿no? Y que sin eso tampoco iríamos a ningún lado, realmente, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo más bonito, un poco lo transformador para muchas personas y generar como esa ilusión, ¿no? En muchas personas, porque, bueno, como dice ese proverbio, pues uno puede andar solo, ¿no? Pero si vas acompañado seguro que llegas mucho más lejos y de otra manera también, ¿no? Entonces nos gusta hacer este camino acompañados, ¿no? Y ahí nos sentimos acompañados de muchas personas y es como hacer el Camino de Santiago, ¿no? Ahí estamos todos en peregrinación y eso creo que es importante, muy importante. Sí, gracias. Sí, además es el principio de diálogo abierto, ¿no? Hacerlo en compañía, no dejar solo. Y mira, un llamado también podemos acabar con esto de que hagamos todos podemos hacer algo, ¿no? Para que los trastornos mentales, las personas que lo viven no estén tan solas. ¿No? De buscar ese contacto, buscar alguna ayuda, que haya un acompañamiento, porque en soledad no se puede sanar nadie. Entonces, bueno, eso, lo dejamos así. Bueno, me ha encantado escucharos, muchísimas gracias, suerte con el proyecto y bueno, que nos vemos en Almería pronto también. Gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta aquí el episodio de hoy. Si conoces a personas a quienes les pueda servir, compártelo, por favor. Seguro que te lo agradecerán. Déjanos tus preguntas para próximos episodios y tus comentarios aquí abajo. Nos vemos.